El tutorial de hoy consistirá en realizar una manualidad sobre estos 3 pequeños envases de plástico. Tienen una forma muy simpática que adaptaremos a la decoración final. Soy Yolanda, de Creados con Pasión. Acompañadme. ¡Comenzamos! Lo cierto es que llevan tanto tiempo conmigo que no recuerdo bien qué contenían, pero siempre tuve claro qué quería hacer con ellos. Tras limpiar bien todas las etiquetas y limpiar la superficie exterior, le podemos dar una capa de imprimación. Normalmente este tipo de materiales suelen ser en color blanco. Yo tengo una transparente, especial para convertir en adherente el plástico, pero es un producto al disolvente. Generalmente los gesos o imprimaciones son productos al agua. Una capa cubriendo bien tanto la base como la tapa y dejaremos secar. Los 3 cuerpos o bases irán exactamente de la misma manera, cubiertos por 2 capas de pintura acrílica Chalky efecto tiza en un color blanco roto. Para no dejar marcas ni huellas, extenderé estas capas con esponjillas o tampones. Para las tapas, 3 colores diferentes. Pintura acrílica normal, vainilla, frambuesa y chocolate. Un par de capas hasta cubrir por completo toda la superficie y obtener un color homogéneo. Sobre las 3 bases realizaremos decoupage, cubriendo o decorando las zonas planas que tienen estos envases a cada lado. Utilizaré motivos de estas simpáticas y muy dulces servilletas. Como el espacio es muy chiquitito y el fondo de una de las servilletas es muy oscuro, recortaré los diferentes motivos por el borde con una tijera. Solo necesitaré 6 imágenes, pero no me decidía bien por cuál utilizar finalmente. Esta es la selección. Retiraré de cada uno de los motivos las 2 capas de papel no impresas. Para pegarlas a la superficie y realizar el decoupage, un medium especial. También podemos usar cola rebajada con un poquito de agua. Extenderé una fina capa sobre la superficie, colocaré el diseño escogido centrado y una nueva capa del mismo medium por encima del centro hacia afuera, para que se fije bien, para retirar arrugas o burbujas de aire. Y dejaré secar este lado para decorar el posterior. Y mientras tanto, iré pegando los motivos sobre los otros 2 envases. Para integrar el decoupage al fondo vamos a crear un diseño muy básico y sencillo. Unos trocitos de esponja con estropajo, color marrón chocolate, frambuesa y vainilla, los 3 de las tapas. Pequeñas cargas de color, empezaré por el más oscuro, que descargaré mucho sobre el mantel, para ir dejando pequeñas gotitas o manchas sobre el fondo blanco a modo de salpicado, un salpicado raro, tipo jaspeado. Podemos hacerlo con un único color o incorporar también los otros 2, en función del motivo que llevan los envases y de las tapas. Listos los 3, vamos con la decoración especial, ese puntito extra que le vamos a dar a cada uno de ellos. Simularemos un glaseado derretido a modo de gotas que se van deslizando por la superficie. Ningún misterio, chocolate derretido, vainilla
y una crema de fresa o frambuesa. Diferentes alturas, gotas más anchas en el extremo y más finitas en la parte superior, intentando en las zonas donde hemos cubierto con servilleta no tapar mucho el diseño y sobre todo cubriendo muy bien el borde entre la tapa y el envase, que no haya una diferencia, que parezca una continuación de color. Os muestro pequeños retazos del chocolate y la frambuesa. Podemos hacerlo como el chocolate, marcando las gotas de arriba hacia abajo y engrosando los bordes. O más sencillo, al menos a mí así me lo parece, como he realizado el envase de la frambuesa, que he ido distribuyendo primero desde la parte gruesa de la gota hacia arriba, deslizando el pincel y haciendo la pincelada más fina, marcando después los arcos entre las distintas gotas y puliendo después los pequeños detalles. Aquí podéis jugar con las preferencias personales, si queréis más anchos, más estrechos, gotas más grandes, menos gotas, pautas y distancias más concretas o al libre albedrío. En fin, libertad absoluta. La vainilla, lo cierto es que ha quedado un poquito claro, se percibe menos en el vídeo y por tanto es más difícil de ver el proceso, pero queda exactamente igual de bien. Vamos con esos pequeños detalles que van a hacer que este glaseado sea mucho más realista. Primero le marco las luces, utilizaré un rotulador blanco de pintura acrílica, también podríamos utilizar un pincel delineador finito y pintura acrílica normal. Para mí hacerlo con rotulador o bolígrafo me resulta más sencillo. Las luces en las gotitas en la parte inferior y en los arcos superiores. Para marcar y contrarrestar esos efectos de luz, daremos sombra a la parte inferior de todo este marcado diseño del glaseado con un marrón chocolate o un siena tierra tostada, por ejemplo, que queda muy natural, y un pincel angular. Yo no tengo uno lo suficientemente chiquitito como para hacer las marcas entre cada gotita sin tener que repasar y levantar el pincel un montón de veces. Con un pincel más pequeño es bastante más sencillo. No obstante, no genera ningún problema. Cogemos carga de pintura en la esquina del pincel, descargamos y vamos marcando ese sombreado, dejando la parte oscura más pegada al diseño y que se vaya fundiendo hacia la parte exterior.
También sombrearemos un poco la base de cada uno de estos cupcakes o magdalenas y alrededor de las mismas, que no parezca que están flotando en la superficie. Donde mejor vamos a ver el efecto de este sombreado será con el bote de la vainilla, ya que el color es muy claro y destacaba muy poquito sobre el fondo, aunque en todos ellos queda genial. Me resta proteger los 3 proyectos y no lo voy a hacer con un único barniz, sino que haré una combinación de barniz acrílico mate para la parte inferior, la zona del cupcake y fondo, y las siluetas que simulan los glaseados los cubriré con un barniz acrílico en acabado brillante. Para darle un puntito más de realismo o volumen, una vez hayan secado las capas de barniz previas, voy a cubrir todas las gotas desde el borde del envase con un barniz dimensional en acabado brillante. Una fina capa sin excedernos y dejaremos secar por completo. Y paso ya a enseñaros el resultado final. Todavía no sé qué voy a guardar en su interior. Posiblemente dulces, chocolates, gominolas. Encajan por tamaño y decoración. También me estoy pensando si hacerles una bandejita, para que los 3 ocupen un mismo sitio. No sé si con cartón, madera contrachapada. ¿Qué pensáis vosotros? ¿O los dejamos tal cual? Bueno, familia, espero que os haya gustado la idea del vídeo de hoy. Si es así, podéis regalarme un dedito arriba. Si no estáis suscritos todavía al canal, pulsad el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla y así no os perderéis nada cuando suba nuevas ideas. No me enrollo más, familia. Nos veremos la semana que viene con alguna otra idea. ¡Chao!